¿Quién es Yahvé realmente? Sin duda, el origen y la identidad del Dios de los judíos son unos temas que están rodeados de misterio. Según la Biblia, Yahvé es el Dios único que creó el cielo y la tierra, y no hay nadie más como él. Sin embargo, contrario a las afirmaciones de la teología judeocristiana tradicional, la erudición bíblica actual revela otra historia. En realidad, el monoteísmo jehovítico fue un invento bastante tardío en la historia del pueblo hebreo y tiene su origen en el siglo VII a.C., según el consenso académico. ¿Cuáles son las implicaciones de esta revelación? La religión original de los semitas occidentales, los hebreos incluidos, reconocía una teología politeísta, y la entidad conocida como Yahvé en la religión bíblica posterior era originalmente solo uno de muchos dioses en el panteón antiguo. Por lo tanto, el Dios del judaísmo tiene su origen entre las antiguas deidades de las culturas politeístas del Medio Oriente y del Mediterráneo levantino. Aunque el tetragramatón vocalizado como Yahvé sea el nombre más conocido del Dios de los hebreos, no es de ningún modo su nombre original en la tradición bíblica. De hecho, la deidad bíblica empieza su vida en la Biblia hebrea bajo el nombre El, y a veces su forma plural Elohim, y luego adopta el epíteto Yahvé cuando se presenta a Moisés por primera vez en el monte Horeb. Dicho de otra manera, Yahvé no es un nombre personal, sino más bien un título divino que se puede traducir como el que hace existir o el que crea. ¿Cuál es el origen de la deidad antigua conocida como Él en muchos pasajes de la Biblia? En el segundo milenio antes de Cristo, mucho antes de la redacción del Pentateuco y el nacimiento del monoteísmo jehovítico absoluto, Él era considerado la deidad más alta del panteón semítico antiguo y reverenciado como el padre de todos los Elohim, junto con su consorte Asera. Sus hijos divinos, conocidos como los Bené a Elohim, o hijos de los dioses, incluían dioses semíticos como Baal, Cotar Wa Casis, Estarte y Mod. Estos hijos de la pareja divina de El y Asera más tarde se convertirían en los ángeles caídos, los hijos de Dios en Génesis 6, versículo 2, y también en la literatura enoquiana apócrifa de acuerdo con la nueva teología monoteísta. En la religión cananea preisraelita, Él era conocido por el título divino El Duyawi, cuyo significado es el que crea los ejércitos. Tengamos en cuenta que el teónimo bíblico Yahvé aparece muchas veces como una abreviatura de Yahvé Sabaoth, un epíteto hebreo que se puede traducir como el que crea los ejércitos, es decir, Yahvé siempre fue un epíteto asociado a la deidad primigenia El en la religión semítica politeísta prebíblica. Por lo tanto, Yahvé y Él siempre han sido la misma entidad. ¿Cómo era Él según la religión semítica primitiva? Él era reconocido como el Rey del Cielo, la cabeza de la asamblea de los Elohim, el gran juez divino, el padre de todos los dioses y la deidad principal de la cosecha y la agricultura. Además, era asociado al toro como símbolo de su potencia masculina y conocido como el padre de los años, lo cual significa que era el dios del tiempo. En las regiones levantinas de la Edad de Hierro, Él era adorado como el Padre Supremo y el Altísimo por los fenicios, los filisteos y los cananeos, entre otros pueblos semíticos, y su culto se caracterizaba por el sacrificio tanto animal como humano, y la ofrenda de los primogénitos, por holocausto en particular. Lo cierto es que Él era un dios bélico, sanguinario y deseoso de la sangre sacrificatoria. Curiosamente, la misma deidad preisraelita era representada por un disco solar aleado con una estrella en su centro. Tomemos un momento para revisar las numerosas semejanzas entre el Yahvé bíblico y su precursor semítico preisraelita. Primero, ambos eran conocidos por el epíteto Yahvé Sabaoth, siendo los dos creadores de los ejércitos. Eran dioses de la guerra. Segundo, ambos se presentaban como el Padre Supremo y eran adorados como el Altísimo. La versión cananea prebíblica era reverenciada como el padre de todos los Elohim y su sucesor bíblico es presentado como el padre de los ángeles. Tercero, ambos son el jefe que preside en la asamblea de los dioses. En Salmo 82:1, el Yahvé se presenta
como el presidente del concilio de los dioses y juzga en medio de sus colegas celestiales según los textos cananeos. Él presidía en la asamblea divina junto con su hijo Baal, pero siempre mantuvo su estatus como el dios superior. Cuarto, ambos eran dioses sedientos de sangre, cuyo culto exigía el sacrificio humano y el holocausto de los varones primogénitos. Los hebreos heredarían sus prácticas sacrificatorias del culto cananeo de modo directo. Quinto, ambos tenían como epíteto padre de los años y eran descritos como dioses envejecidos. Las referencias a Yahvé en la Biblia como el Dios grande cuyos años son incontables son idénticas a las descripciones de él en los textos ugaríticos. Sexto, él era representado por una estrella puntiaguda dentro de un disco solar con las alas en la religión cananea, y el dios al que adoraban los judíos era asociado a la estrella en la Biblia. Actualmente el símbolo principal del judaísmo es la estrella de David o el sello de Salomón. El culto a Yahvé en el judaísmo tiene sus raíces en el culto de él, de los pueblos semíticos politeístas como los cananeos y los fenicios. ¿De dónde vino el culto de él de los semitas levantinos? Ya es sabido que el panteón semítico occidental, igual que los otros panteones del Medio Oriente antiguo, como el babilonio, últimamente tienen su origen en el antiquísimo panteón de los sumerios. Por lo tanto, los panteones de las culturas acadia, babilonia, asiria, semítica, levantina y hasta la helénica tienen un ancestro común, y muchos de sus integrantes divinos son idénticos en todas las distintas culturas antes mencionadas. El dios semítico, él, la versión precursora de el Yahvé bíblico, tiene su inicio en la religión sumero-acadia más antigua, en la cual era conocido por su nombre original Anu, el dios del cielo. Muy parecido a su equivalente semítico El dios sumerio Anu era el rey del cielo, el más alto del panteón mesopotámico, un gran juez temido, el presidente del concilio divino y el progenitor de todos los Anunnaki. Engendró el linaje de los grandes dioses sumero-acadio como Enlil, Enki, Inanna y Nergal. Estos son los equivalentes sumerios de los dioses semíticos Baal, Cotarwa, Casis, Astarte y Mot, respectivamente. Además, igual que él, Anu era representado por el toro como símbolo de su virilidad, y en la religión sumeria se creía que él había creado las huestes del cielo como sus soldados para la destrucción de sus enemigos. Del mismo modo, en la Biblia hebrea, Yahvé es conocido como el Señor de las huestes celestiales. Anu era un dios poderoso y belicoso. Paralelamente, su símbolo era una estrella dentro de un disco, según los textos sumerio-acadios, todos más antiguos que la Biblia hebrea por milenios. Anu fue el dios que se opuso a que Enki le revelara a Adapa la ciencia del designio del cielo y de la tierra. Le denegó el pan y el agua de la vida, y fue el primero en prestar su juramento de destruir a la humanidad por el diluvio. Cabe decir también que en la mitología mesopotámica, Anu era un violento usurpador que se levantó en combate contra el rey previo Alalu y lo derrotó en la lucha por el trono del cielo. Él y Anu equivalían la misma deidad en la religión de Mesopotamia. De hecho, la raíz semítica El, Il, Ilu, de la cual proviene el teónimo cananeo y hebreo El, es de origen sumero-acadio. En el acadio, el ancestro de todas las lenguas semíticas, el ideograma cuneiforme para la deidad Anu tenía dos valores fonéticos y se podía leer como Anu o Ilu. Aquí encontramos un vínculo etimológico directo entre los teónimos El y Anu. Además, como acabamos de ver, casi todas las características fundamentales de ambos son tan idénticas como para concluir que El y Anu son la misma deidad. La única diferencia es que aún no hemos encontrado en los textos cananeos preisraelitas ninguna referencia explícita en que él fuera un usurpador del trono del cielo, aunque sí era considerado el hijo de las deidades primordiales Elión y Berut, justo como Anu en la mitología mesopotámica fue engendrado por los dioses prepanteónicos Ashar y Kishar.
Sin embargo, en los textos hebreos más primitivos que subyacen algunas partes del Pentateuco, sí podemos encontrar unas referencias sutiles a una ascensión al poder e incluso una usurpación del trono celestial por parte de El Yahvé, gracias a su gran destreza militar.